Misterios de la historia. Cerca de la cima de 5.200 metros de la montaña más alta de Turquía, un equipo de arqueólogos realiza un sorprendente descubrimiento. Cuando encontramos ese trozo de madera, debo decir que lloramos. Lo confieso. Pero esos valiosos trozos de madera y otros hallazgos encontrados en el monte Ararat prueban que el Arca de Noé ha sido por fin localizada. No existen pruebas de ningún tipo de barco en la ladera de esa montaña. En busca del Arca de Noé. Estos son los barcos construidos más antiguos que se conocen en el mundo. Encontrados en las desiertas arenas a unos 13 kilómetros del río Nilo, estos barcos de 5.000 años datan de los comienzos de la civilización egipcia. Pero palidecerían al compararlos con la excavación de un barco que algunos creen que está enterrado en una montaña volcánica de Turquía. Tengo documentación de alrededor de 60 o 70 personas que aseguran haber visto un objeto en forma de barco sobresaliendo del hielo. Un barco que según los testigos podría ser el Arca de Noé. En el fondo del desfiladero vi una cosa que fotografié, que era negra y de forma rectangular. El arca no está en ningún otro lugar. Definitivamente está en el monte. El monte es el Ararat. Con 5.165 metros es la montaña más alta de Turquía y en volumen la más grande del mundo. El monte Ararat, formado por un volcán, está a 800 kilómetros de Ankara, la capital turca, en el extremo más oriental de Turquía. En armenio se llama Masis, madre del mundo, y en turco Agri Dag, la montaña del dolor. Subir esa montaña es como andar sobre las bolas del juego de bolos. Algunos días son terribles en la montaña, especialmente conforme te acercas a la cima. Hace viento y frío. Cada vez que he subido al monte Ararat he dicho, ya no vuelvo jamás. La cima está cubierta por un permanente casquete de hielo de 65 kilómetros cuadrados y 90 metros de espesor. La temperatura alcanza los 40 grados bajo cero y la velocidad del viento 160 kilómetros por hora. Unas condiciones extremas que desafían incluso a los más intrépidos escaladores, incluido el astronauta lunar Jim Irwin. Jim Irwin subió con parte del equipo y se despeñó cabeza abajo por el cañón norte. Quedó inconsciente, con los dientes partidos y una brecha en la cabeza. Más tarde, se despertó cubierto de sangre. Pero a pesar de los peligros, el monte Ararat sigue siendo una especie de meca para los buscadores del Arca de Noé. Hay gente por todo el mundo que quiere subir a esta montaña. Realmente es diferente. Es una montaña mágica. Durante más de 2000 años, exploradores, peregrinos y curiosos han declarado haber visto en la montaña algo que creen es una clara evidencia de que el episodio del Antiguo Testamento sobre el asentamiento del Arca de Noé en los montes de Ararat es cierto. Los modernos buscadores del arca se sienten impulsados por la devoción. Son personas auténticamente cristianas que, a pesar del hecho de que la Biblia no dice nada sobre la supervivencia del arca, quieren encontrar esa reliquia. Pero no es tan fácil como subir simplemente al monte Ararat y bajar el arca. Todos los testigos coinciden en que el arca es irrecuperable porque está encajada en hielo glacial y roca, y que se han encontrado signos y supuestas evidencias por todo el monte. Pero el problema con todo ello es que cuando lo analizas al detalle se contradicen tanto unos a otros que no se les puede dar crédito. Pero está claro que con que uno de ellos sea válido ya es suficiente. ¿Pero alguno de estos relatos es válido? La respuesta presupone que la historia de Noé, su familia y una nave cargada de animales sobreviviendo a un diluvio de proporciones bíblicas es cierta. Durante el siglo XIX, la creencia general era que la Biblia era el relato literal exacto de la historia. Existe mucha gente, en particular en Estados Unidos, que todavía lo cree, y eso es una cuestión de fe. De acuerdo con el Génesis capítulo 6, versículo 15, el arca tiene 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de altura.
Los investigadores no coinciden sobre la longitud exacta del codo bíblico, pero sí lo hacen en que mide entre 45,7 y 91,44 centímetros, dando al arca una longitud de entre 137 y 274 metros. Esto supone que es un poco menor o ligeramente más grande que el Titanic. El arca descansó, según el capítulo 8, versículo 4, sobre los montes Ararat. La Biblia dice que el arca de Noé descansó sobre los montes, en plural, de Ararat, no en un solo monte. Ararat era un reino muy extenso durante los milenios segundo y primero. Un reino con un radio de 483 kilómetros que circundaba el monte Ararat. Otros textos antiguos hablan de otras historias sorprendentemente similares a la de Noé, que sitúan el arca incluso más lejos del monte Ararat. El Corán describe un catastrófico diluvio y la supervivencia de un único navío cargado de seres humanos y animales en Yudidie, al sur del monte Ararat. Una tablilla cuneiforme del siglo VI encontrada en Nínive, la antigua capital asiria, narra la epopeya de Gilgamesh. Se trata de un relato en primera persona sobre la supervivencia de un arca y su asentamiento sobre el monte Nisir, el nombre de un lugar perdido en la historia. Y una antigua tradición oral en todo el mundo sitúa un arca con forma de barco en diferentes lugares, desde Alaska a Perú. Yo creo que el arca de Noé forma parte de una de esas leyendas imaginadas que han entrado a formar parte del dogma cristiano, lo que significa que ha tenido una gran influencia y fuerza religiosa en mucha gente que cree en la realidad histórica de las escrituras, lo cual, para muchas personas, resulta un claro argumento para decir, el arca de Noé existe, vamos a buscarla. Los investigadores del arca disienten. Creen que todas esas historias imaginadas proceden de la memoria colectiva de un suceso único y que es la historia de Noé como se cuenta en la Biblia. Incluso aunque hubieran tenido lugar diluvios en todo el mundo, y fuera de esperar que existieran muchos relatos sobre diluvios, la idea de un hombre elegido para salvar a algunas personas virtuosas en una nave por indicación divina es un tema que resulta bastante difícil de creer que surgiera de forma independiente por todas partes. En palabras sencillas, fueron al monte Ararat porque está allí. Incluso aunque nunca se encuentren evidencias del arca de Noé, yo seguiré creyendo en esta historia apoyándome en la fe. Pero el motivo por el que vamos a Ararat se debe a una serie de increíbles afirmaciones. La primera de tales afirmaciones data de alrededor del 275 a.C. del historiador babilónico Berosus. Más tarde, en el siglo I después de Cristo, el historiador judío Flavius Josephus escribió que continuaban las peregrinaciones a los restos del arca de Noé. La primera mención de un arca, concretamente en el monte Ararat, data de 1254, cuando el rey Aitón de Armenia dice que siempre es visible un gran objeto negro, el arca de Noé. Y Marco Polo narra en sus viajes relatos de testigos que sitúan el arca en la cima del Ararat. En 1829, el explorador alemán Friedrich Parrot es el primer occidental en alcanzar la cima del monte Ararat. En su libro Viaje al Ararat, habla de su visita al monasterio de Ekmiatzin, en donde dice se expone un fragmento del arca de Noé. 47 años después, en 1876, el vizconde británico James Bryce es la primera persona en regresar del monte Ararat con lo que él considera una prueba de la existencia del arca. Sobre el límite de la vegetación, a 4.000 metros, encuentra una pieza de madera tallada a mano de 1,20 metros por 13 centímetros. Pero como la edad de la madera no puede ser verificada, el descubrimiento es ampliamente ignorado. Existe una larga tradición de gente llevando madera a ese monte. Se pretende dejar un recuerdo de que se ha escalado ese lugar. Es una forma de decir, yo estuve aquí. Y si encuentras trozos de madera de un árbol que puede haber caído hace 3.000 años y estuviera cubierto por el hielo o por lo que sea, y tu pensamiento es, estoy aquí para encontrar el arca de Noé, ¿la encontrarás? Y así es. Eso es exactamente lo que ha pasado. Tras el controvertido descubrimiento de Bryce, la búsqueda del arca de Noé cae en desgracia. La teoría de la evolución de Darwin toma su lugar desafiando la teoría de la Biblia sobre el mundo. Se realizan nuevos descubrimientos arqueológicos más tangibles que fascinan al público, tales como la excavación de las ciudades homéricas por Heinrich Schliemann
en las décadas de 1870 y 1880, y el descubrimiento de Howard Carter de la tumba de Tutankamón en 1920. Pero en 1936, Hardwick Knight, un joven arqueólogo de Nueva Zelanda, reaviva la búsqueda del arca con el descubrimiento de unas grandes piezas de madera a lo largo del hielo glacial en la ladera norte del monte Ararat. Es el comienzo de medio siglo de constantes búsquedas, fotografías, pruebas y rumores de la existencia del Arca de Noé, que han continuado hasta nuestros días. Actualmente existe alrededor de media docena de personas que o aseguran haber encontrado el arca o se sienten muy tranquilos por el hecho de haber sido encontrada. En 1939, una intrigante historia aparece en una edición especial de El Nuevo Edén, una publicación cristiana. Pretende ser el testimonio directo del piloto ruso Vladimir Roskovitsky. Cuando volaba sobre el Ararat en agosto de 1917, Roskovitsky observó un gran navío tan largo como un bloque de casas. El zar Nicolás II envía una expedición militar especial al lugar. Algunas de las tropas efectivamente encontraron lo que aseguraban era una estructura con forma de barco, y en efecto hicieron fotografías y parece que una pequeña filmación. Pero según Roskovitsky, los informes de la expedición son enviados al zar justo días antes de la revolución. Se alega básicamente que durante la Revolución Rusa, los bolcheviques llegaron y cogieron todo el equipo de escalada, llevándose también todas las fotos de esa estructura con forma de barco, y entonces básicamente les dejaron sin nada. En 1986, Floyd Garley, el editor de El Nuevo Edén, insinúa que se inventó la historia. Efectivamente tenemos datos de personas que han admitido falsificar información, pero siguen persistiendo los rumores. Seguirán repitiéndose en los libros. Es como si la gente tuviera tantas ganas de poder encontrar el arca, que se emocionan cuando oyen algo sobre ello, y lo creen inmediatamente, sin pensar o sin verificar la información. Pero debido a que a lo largo de los años la gente ha llegado aún más lejos asegurando haber formado parte de una expedición, todavía muchos creen la historia. En los años 40 continúan las visiones de un arca en el Ararat. Tiene lugar entonces un suceso histórico. Por primera vez un descubrimiento es grabado en película para que todo el mundo pueda verlo. El técnico en demoliciones, el francés Fernand Navarra, rueda el primer documental sobre el monte Ararat y escribe un libro titulado Yo encontré el Arca de Noé. La película y el libro de Navarra documentan su expedición al monte Ararat con su hijo de 13 años, Rafael, en julio de 1955. A 4.300 metros necesitamos crampones para atravesar el traicionero hielo glacial. Tras 4 días de ascenso, Navarra ve lo que parece madera al fondo de una grieta de 12 metros. Cree que es el Arca de Noé. Sabía que si tenía alguna posibilidad de llegar al arca sería ahora. La madera era fácil de ver, pero estaba congelada dentro del hielo. Navarra logra cortar una pieza de madera de 1,5 metros de la estructura que se halla bajo el hielo. Yo había soñado con esto. Rafael y yo estábamos tan nerviosos como si fuera el día de Navidad. Cuando el trozo de madera es analizado, el descubrimiento de Navarra se convierte en titulares en todo el mundo.